de Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica y de cualquier país europeo, España y cualquier otro país o continente de habla hispana. Le damos la más cordial bienvenida en este día, y cada persona que nos ve de la República Mexicana, de cada estado, cada ciudad, cada pueblo que nos vaya a ver, ya sea de manera directa a través de nuestras páginas de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara, la congregación, así como Palabra, Fe y Gracia Jalisco. En este día estamos transmitiendo en vivo, pero también usted nos puede ver a través de nuestra página de YouTube, donde están las enseñanzas de manera diferida, ¿ok? Perfecto, pues sean todos bienvenidos. Cristo les ama, a nosotros también, y vamos a ver un tema, que es un tema corto, no sé, posiblemente 2 viernes, acerca de un tema importante que nos habla la palabra de Dios, que es la cena del Señor, pero con el entendimiento de la gracia o del nuevo pacto. ¿Cómo podemos interpretar, entender o comprender acerca del tema de la cena del Señor? Muchos le llaman la Santa Cena, ¿ok? Entonces, para ello vamos a leer la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Son temas que van a estar ya en nuestra página de YouTube también. Una vez que esté en Face, de ahí los pasamos a YouTube la siguiente semana, y van a estar también los temas para que usted los vuelva a repetir. La idea principal de este tema es que usted pueda comprender por qué debemos de celebrar ese acontecimiento. Uno, ¿por qué contribuimos en esa celebración? ¿Cuál es el objetivo y por cuál celebramos la Santa Cena o la Cena del Señor? El apóstol Pablo habló años después de que murió el Señor Jesús, habló acerca de ese acontecimiento ya a la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo. Y para ello vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 26. Vamos a leer de manera corrido. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 26. Ok, amigo que nos ve por internet, si tiene oportunidad de compartir esta enseñanza, porque básicamente esta enseñanza posiblemente sean 2 viernes, nos habla acerca de la importancia de celebrar la Cena del Señor y celebrarla con el conocimiento correcto, con el entendimiento correcto. ¿Para qué o con qué finalidad? Bueno, principalmente porque sí hay frutos, hay resultados, hay beneficios, hay manifestación de bendición, hay manifestación de sanidad en nuestros cuerpos, hay manifestación financiera, y todo eso conlleva en hacer memoria acerca de lo que Jesucristo hizo por nosotros, ¿ok? Primera carta a los Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor, dice el apóstol Pablo, lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa en el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, dice el 25, en memoria de mí. 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Es tan importante eso, conocer hasta que Él venga. Estamos anunciando la muerte del Señor, pero hasta que Él venga. Bueno, ¿cuándo va a venir? Si ya vino hace 2022 años. Estamos hablando años aproximados, ¿no? Pero sí habla de un advenimiento, de una segunda venida del Señor Jesús, el cual ya no va a venir como vino para morir en una cruz, pero sí va a venir sin relación con el pecado, dice la Biblia, y sí tiene su finalidad específica la segunda venida. Claro, porque es transformación también de los cuerpos humanos, dándoles una eternidad a usted. Pero ese no es el tema, no nos vamos a meter ahí. Solamente quiero darle la importancia a los beneficios de celebrar la Cena del Señor. Usted lo puede celebrar principalmente ¿con quién? Lo puede celebrar aquí con nosotros, porque lo vamos a comenzar a celebrar para cerrar el año todos los domingos. Lo vamos a celebrar el día de hoy, y usted lo puede celebrar en familia.
por ejemplo, el día 24, aprovechando que tiene una caguama en la mesa, pues aprovechando celebra la cena del Señor. Digo, si a usted le gustan esas cosas, ¿no? Si no le gustan, pues no estamos promoviendo que se alcoholice la gente, ¿no? Si no se alcoholiza, pues mejor, así no lo agarra tránsito en la calle, no lo multan, no lo meten a la cárcel, no se evita muchos problemas. Pero eso es otro rollo, ¿no? Lo que yo le quiero decir en otras palabras, que celebremos ese acontecimiento, ¿ok? Celebremos ese acontecimiento. ¿Cuál es la idea de celebrar ese acontecimiento? Celebrarlo sin condenación. Esa es una. Sabemos que la gracia nos ha dado libertad, mas no libertinaje. Entendemos esa parte, ¿verdad? No promovemos un libertinaje aquí. No promovemos que la gente ande haciendo cosas incorrectas. Por eso es importante que cuando celebremos la cena del Señor, la celebremos bajo un conocimiento pleno, correcto. Pero el conocimiento que yo le voy a dar no es para que usted agarre monte y diga, bueno, dice el pastor que no importa lo que yo haga, yo creo que la puedo celebrar y sin condenación alguna. Bueno, yo le digo que también no le estoy promoviendo que usted haga cosas incorrectas por el hecho que no hay condenación para los que estamos en Cristo, ¿ok? Nunca lo vamos a hacer con la finalidad de que promover las cosas incorrectas en los hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? No se trata de eso, pero tampoco se trata de prohibiciones a usted, no se trata de estarle prohibiendo una u otra cosa, sino que usted entienda que cuando comprendemos la cena del Señor bajo la gracia, porque siempre básicamente la cena del Señor no es algo que se celebró de Cristo Jesús para acá, sino es un acontecimiento que celebró Abraham. O sea, hablando de la ley de Moisés, estamos hablando de 1400 años para acá, ¿okay? Pero antes de la ley, 400 años antes de la ley, ya se celebró Abraham. La celebraron los israelitas al salir de la tierra de Egipto, y podemos ver en Éxodo 12. En Éxodo 12 podemos ver que ahí se celebró la cena del Señor. Y podemos ver un acontecimiento un poco más tangible de una representación o de un simbolismo de algo que representaba a Jesucristo. ¿Okay? Dice Éxodo 12, habló Jehová, Yahvé, dicen algunas traducciones, a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, y les dijo, este mes será principio de los meses para vosotros, será el principio en los meses del año, hablando a toda la congregación de Israel, diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuera tan grande que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán sobre los postes o el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. 11. Y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado con vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Y lo dice, esta es la Pascua de Dios. ¿Qué significa la palabra Pascua? Bueno, la palabra Pascua significa pasar por encima de, pasar a través de, eso significa yo pasaré. Es como si Dios pasara por encima de. ¿Qué era lo que hacía Israel? ¿Por qué Dios le manda que celebren la cena o este acontecimiento que le llamó la Pascua? Yo voy a pasar por encima de vosotros, porque eso significa Pascua, pasar por encima de. Y más que pasar por encima de, significa protección divina, para que usted me entienda, ¿okay? Entonces se derramó sangre de corderos en esa noche, en ese día. La sangre de corderos, obviamente que esos corderos no era una historia para el tiempo pasado, sino era una sombra para el tiempo presente en el cual nosotros vivimos. Era una sombra para el tiempo en que iba a venir Jesucristo como nuestro cordero, ¿okay?
esa sangre de esos corderos que se derramaba y que el cordero se quemaba en fuego y que no tenía que ser cocido sino quemado en fuego, y que se tenía que deshacer todo al final, que terminaban ellos de comer porque asaban la carne en fuego, se la comían y al final quemaban todo y se hacía ceniza, deshacían el cordero. Eso simbolizaba principalmente a Jesucristo. Y luego dice, esta es la Pascua del Señor. En otras palabras, el destructor iba a pasar por las casas de los hijos de Israel y de los egipcios. Cuando hablamos de Éxodo 2, estamos hablando un poquito después de las plagas de Egipto, ¿okay? O juntamente con las plagas de Egipto, la historia está juntamente con las plagas de Egipto. Entonces aquí sabe que hubo una mortandad de gente, hubo una mortandad de personas en los cuales no habían sacrificado un cordero, no habían derramado sangre sobre los dinteles de las puertas, de tal manera que dice que iba a pasar el destructor, o el ángel de la muerte también se le puede llamar, iba a pasar por encima de las casas e iban a morir todo primogénito de los hijos de las familias. Entonces la idea principal, si seguimos leyendo un poquito, versículo 12, pues yo pasaré en aquella, ya lo tiene el 12, ¿verdad? Pues yo pasaré aquella noche. Pasaré es la misma palabra Pascua, ¿okay? Pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré. Bueno, esa traducción no es muy buena, porque no era Dios hiriendo, porque dice, yo pasaré y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, como de, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Yo pasaré y heriré. Si usted lo lee a primera vista y no examina lo que el nuevo pacto habla de la historia esta, entonces usted se va a quedar con la idea de que Dios sí es cierto que iba a pasar por encima de las casas, y sí es cierto que Dios iba a herir a los primogénitos porque murieron todos los hijos de los egipcios, primogénitos. Todos murieron, excepto de los primogénitos de los israelitas, de los hijos primogénitos. ¿Sabe qué significa primogénito, va? De los primeros nacidos, pues, ¿ok? ¿Quién de aquí es primogénito? Yo soy primogénito, yo hubiera muerto si hubiera vivido en aquella época. ¿Ya ve? Todos hubiéramos muerto si hubiéramos vivido en esa época. Ok, entonces mire, cuando celebramos la cena del Señor, ahorita le voy a hablar de simbolismos o sombras que apuntaban a Cristo, para que usted entienda por qué en el nuevo pacto, bajo la gracia, enseñamos acerca de la cena del Señor y por qué trae beneficios en el nuevo pacto, ¿ok? Bueno, entonces yo pasaré y heriré, lo lee usted en una traducción que es la Reina Valera, no sé si la tenemos ahí, que regularmente usamos, ¿no? Pero si Dios iba a pasar e iba a herir, ¿por qué más adelante nos cuenta otra historia el mismo autor del Éxodo que se le atribuye a Moisés como el autor? Si seguimos leyendo, aquí dice que Dios iba a pasar y él iba a herir, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, si Dios iba a pasar y iba a herir, entonces vamos al 13. La pregunta clásica o básica que usted se debe hacer, porque son temas de bondad de Dios que estamos hablando acerca de la cena del Señor. La pregunta clásica o básica: ¿para qué sacrifican un animalito? ¿Para qué rocían la sangre en los postes de la puerta? Si Dios mismo iba a pasar por encima para matar a las personas. Es decir, si un israelita no celebraba la Pascua y sacrificaba el cordero y derramaba la sangre en los postes o en los dinteles de la puerta, ¿qué cree que iba a pasar con el primogénito de esa familia israelita? Sí, ya eran israelitas ahí, ¿no? ¿Qué cree que iba a pasar? ¿Moriría o no moriría? Sí, iba a morir, porque la idea es que él iba a pasar por encima e iba a ver la sangre en los dinteles de la puerta. Si no estaba la sangre, ¿qué cree que iba a pasar? El que iba a pasar no era Dios, ¿no? Pero el que iba a pasar, ¿qué cree que iba a hacer si no veía la sangre? Por obviedad, esa familia iba a morir. Esto tiene un simbolismo eterno, no nada más ahí comienza la historia, y tiene un simbolismo también eterno, porque es desde el principio a fin la historia. O sea, desde el principio de la creación o antes del principio de los tiempos,
hasta el final de los tiempos nos lleva a esto, hasta el tiempo de hoy, que vivimos hoy en la gracia. Primero, tenía que haber sangre, ¿no? Tenía que haber sangre en las puertas. Y vamos a seguir leyendo. Dice el 13, y la sangre será ¿por qué? Por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y aquí dice, yo voy a pasar de vosotros. Y ¿qué más dice? Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Nuevamente nos dice, cuando yo hiera la tierra de Egipto. En el idioma hebreo, cuando ya entramos un poquito más al análisis, hay palabras, la connotación de estas palabras, voy a herir, heriré, tienen dos significados o formas de traducción que vienen siendo de manera, algunas palabras que están escritas o se pueden entender de manera causativa, o de manera permisiva, porque la palabra herir también significa dejar. O sea, yo pasaré y dejaré, o yo pasaré y heriré. Significa uno, que Dios era el responsable, o que Dios solamente permitía que alguien recibiera algo por el hecho de no cumplir algo que estaba escrito, de recordarles a esta humanidad que iba a venir un cordero a derramar su sangre. ¿Okay? Es muy diferente hacer a permitir, es muy diferente, pero en el hebreo, ¿qué cree? Es la misma palabra. En el hebreo, dejar, hacer, permitir o herir, o ser el causante, o ser el que permite, o ser el causante, es la misma palabra hebrea. Entonces, pero nosotros ahora, cuando estudiamos en diccionarios, solo podemos entender que esas palabras realmente significan o tienen otros significados en sus traducciones ya a nuestro lenguaje, a nuestro español, ¿ok? Para que le quede un poquito más claro lo que voy a hablar, ¿ok? Entonces, estamos en el versículo 13, ¿verdad? Éxodo 12, versículo 13. Entonces dice, y pasaré de vosotros, que es la misma palabra Pascua, y luego dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando, ¿qué dice? Cuando hiera, ¿verdad? Estamos de acuerdo que dice cuando hiera, como si Dios fuera el responsable. Y pasaré de vosotros, dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera. ¿Cuando hiera qué? Bueno, por favor, si tiene algún diccionario, le voy a recomendar, hay un diccionario que hay un compendio de Biblias que usted lo puede instalar en su celular. Se llama eSword, es E-S de Sergio, W de Wilfrido, primero es E, ¿verdad? E de Ernesto, guión, S de Sergio, W, O de Olga, R de Ramón y D de dedo. Y es Word o ES Word, como se le quiera llamar. Ese lo puede instalar en su computadora, pero en el celular hay uno que se llama MySword. O sea, en lugar de la E, cámbiale MY nada más. M de Miguel e Y nada más. My-S-Word. MySword. Usted lo instala en su celular, baja todas las Biblias y usted va a encontrar, baja diccionarios, porque vienen bibliotecas completas. Cuando usted lo ve por internet, lo baja en su aplicación, baja todas las traducciones y ahí usted puede ver dos diccionarios importantes. Uno es el Strong en español y otro es el Vine en español del Nuevo Testamento. Y en esos usted va literalmente, hay una Biblia que se llama Reina Valera, que viene siendo con números Strong. Hay otras Biblias interlineales del griego al español, como se llaman, digo, no tiene que aprendérselas, pero una se llama Westcott y Hort, otra se llama Nestre Aland. Y en esas, cuando usted lee Reina Valera con números Strong, usted la palabra, por ejemplo, usted lee la palabra heriré, y a un ladito de la palabra heriré existe una referencia
que lo lleva a un diccionario, por ejemplo, al Strong en español. Viene la palabra heriré y luego a un ladito viene un numerito que es H5221. Y usted le da clic y lo lleva a un diccionario que es Strong en español o Vine en español. Vine, V-I-N-E. Vine, así. Entonces, al llevarlo ahí, la palabra hebrea, donde dice y yo pasaré y heriré, esa palabra, la palabra hebrea naká. Cuando usted lo verifica, la palabra no nada más quiere decir yo voy a herir, sino esa palabra significa también, cuando lo verifique, por favor, significa dejar también. O sea, yo voy a dejar que sucedan las cosas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los egipcios, dice, y Faraón en sí era un pueblo duro, o faraón duro de cerviz o duro de nuca. Eso también podemos traducirlo, ¿no? Era una persona duro de nuca, duro de entendimiento. Era tan aferrado Faraón que Dios le envió señales a través de Moisés. ¿Para qué cree? Primero, para mostrar su poderío, su majestuosidad, y segundo, para dejar libre al pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, a través de ello comenzaron a suceder acontecimientos. Yo no creo, porque lo he analizado basado en Éxodo desde el versículo 3, 4, 7, 8, 11. Todos esos versículos, usted se va a dar cuenta. Yo no creo, porque lo he analizado, le digo, que las plagas de Egipto las haya enviado Dios. Yo no lo creo. Cuando usted verifica y lee sobre líneas, que eso se llama, yo le puedo llamar revelación. Leer sobre líneas es entender más allá de lo que dice el texto bíblico. Si usted lee sobre líneas, entonces se va a dar cuenta que hay ciertos detalles que hablan ciertas traducciones bíblicas donde no dice lo que se ha entendido o lo que se cree que dice el texto. Por eso cuando usted lee, tan sencillo esto, mire, tan sencillo. Si usted cree que Dios envió las plagas de Egipto, yo nada más le voy a poner un ejemplo. Primero lea Éxodo capítulo 4 y luego lea Éxodo capítulo 7. Y se va a dar cuenta que hay unas inconsistencias tan claras y definidas que otros no la han visto porque tratan de leer la Biblia en un año. Y luego te preguntan, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Muchos dicen, bueno, yo la he leído hasta 10 veces. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? Bueno, tengo 10 años y la he leído 10 veces. Bueno, entonces la he leído una vez por año. Porque creo que hay un programita para leer la Biblia, creo que, no sé si, no, de una vez en un año. Te dice, lees tantos textos del Antiguo Testamento, tantos del Nuevo, y en un año terminas de leer. Pero aquí no se trata de leer la Biblia, se trata de comprender, escudriñar, estudiar, profundizar, utilizar algo que se llama exégesis, que es una técnica muy buena para escudriñar en su contexto las cosas. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando decimos, se me ve muy rápido la hora, ¿no? Pero vamos a celebrar la cena. Lo importante es que usted le dé seguimiento a este tema, para que cuando celebre la cena le traiga beneficios a su vida, ¿ok? Y pueda celebrarla sin ninguna condenación, y crea que usted es merecedor de celebrar ese acontecimiento que trae beneficios de sanidad en sus cuerpos, larga vida, prosperidad financiera, todo lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Al celebrar y tomar el pan, eso representa el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que fue cortado, partido por usted. Eso, es decir, por esas heridas que llevó en su cuerpo, usted fue sanado hace más de 2000 años, 2022 años. Usted recibió sanidad hace 2022 años. Y se apropia de lo que representa la cena del Señor. Usted se apropia de la cena. La celebra no nada más aquí con nosotros los domingos o un día por semana. La celebra en su casa, con su familia. La celebra usted solo, y cuando menos se dé cuenta, si algún día le llegan a diagnosticar una enfermedad incurable y usted celebra ese acontecimiento bajo la revelación correcta del nuevo pacto, entonces va a traer sanidad en sus cuerpos, no va a morir a corta edad. Esa es la idea. Bueno, muy bien, entonces entendiendo la palabra heriré, yo pasaré y heriré, yo pasaré y heriré. Bueno, esa palabra es naká, lo puede encontrar en los números Strong H22, H5221, y significa también dejar. Yo voy a dejar, es decir, yo voy a dejar que sucedan o pasen las cosas. Dejar
Creo que tiene por ahí otra. Inclusive también se puede traducir como hacer morir. ¿Sabe lo que significa hacer morir? Hacer morir no es matar. ¿Cuántos saben que si un novio o novia de uno de ustedes después de 50 años sigue enamorado de ustedes y está a punto de tirarse del puente, y usted no va a correr con él y decirle: por favor, Anastasio, hace 50 años que estás enamorado de mí, no te tires del puente? Y que Anastasio se quiere tirar el puente porque lo ama a usted, la ama a usted, mujer, después de 50 años. ¿Qué significa que usted no va a correr al puente por Anastasio para que no se tire del puente por amor a usted? ¿Qué significa que usted no vaya al puente? Usted va a dejar que se muera Anastasio, porque capaz que Anastasio la jala a última hora y se muere juntamente usted con él, ¿no? Imagínese, ¿no? Usted todo preocupado, usted ya se casó, ya tuvo su familia, ya tiene su vida con otra persona, ¿no? Ya se casó con alguien que se amaba, pero Anastasio la amaba a usted desde la primaria, y ahora después de 50 años, 40 años, no sé, 30 años, Anastasio se quiere tirar de un puente porque dice, y en la noticia sale que la ama a usted. Usted no va a ir a correr: a ver, Anastasio, por favor, no te mates, Anastasio, por el amor de Dios, Anastasio, no te mates. Y capaz que Anastasio la jala en el momento y se mueren los dos. Quería morir con su amada Anastasio. Pero bueno, ese es un ejemplo de dejar que Anastasio se muera. ¿Cómo va a dejar usted que Anastasio se muera? Pues no se va a ir al puente a correr detrás de Anastasio. Usted tiene su familia, tiene su vida. ¿Habrá alguna necesidad? No. Entonces, dejar morir, la palabra naká, que viene en yo heriré, también significa yo dejaré que se mueran. ¿Cómo la ve? Eso significa la palabra naká aquí en la Biblia, en el hebreo. También significa dejar que pase, o yo voy a hacer que la persona se muera, es decir, voy a permitir que la persona se muera. ¿Okay? No es Dios ocasionando las cosas, es Dios a lo mejor permitiendo que sucedan ciertas cosas por la dureza del corazón de Faraón. ¿Sí sabía que Faraón era tan duro y terco? Que a pesar de los señales, que a pesar de los prodigios, que a pesar de los milagros y las maravillas que se veían, aún seguía terco en no dejar al pueblo de Israel libre para que se fuera a hacer su vida con Dios. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿sí entendió el caso de Anastasio, verdad? ¿Sí? ¿Lo entendió? Dejar morir significa que usted lo dejó que se tirara del puente, usted no se fue a tirarse junto con él. ¿Estamos de acuerdo? Dejar morir, eso significa. Entonces la palabra naká, regresando otra vez, la palabra naká dice Éxodo 12:13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estén, y veré la sangre. Mire, ¿qué es lo que Dios iba a ver en el pueblo de Israel? La sangre del cordero. Ese es algo tan trascendental para cuando se celebre la cena. Entienda que Dios no va a ver sus defectos, va a ver la sangre del cordero que se pagó por usted. Eso es lo que Dios va a ver en la cruz. Dios va a ver la cruz, Dios va a ver a su hijo inmolado. Dios no va a ver, Anastasio, ¿en qué te equivocaste el día de hoy para ver si puedes celebrar o no la Santa Cena o la cena? ¿En qué te equivocaste, Anastasio? Si eres digno o no eres digno de celebrarla. Necesito ver, a ver qué actos, a ver qué pensaste de malo en la semana, Anastasio. O qué malo hiciste, Anastasio. ¿Mentiste, Anastasio? ¿Le robaste a tu patrón, Anastasio? Para ver si eres digno de celebrar o no celebrar la cena del Señor. Dios no está viendo lo que usted hizo bueno o malo. Dios no ve sus obras. Dios ve la obra perfecta de Cristo en la cruz. Por eso dice que miraba, ¿qué? ¿Otra vez? Estamos en el 13. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estés, y veré. ¿Qué es lo que iba a ver Dios? La sangre del cordero. Dios ve la sangre de su Hijo Jesucristo en usted, derramada por usted, y por eso usted es digno y merecedor de celebrar la cena del Señor, que trae, ¿qué? Larga vida sobre la tierra. Trae una confirmación de la salvación por fe en la sangre de Jesucristo.
trae sanidad a sus cuerpos, trae bendición financiera, trae restauración familiar. ¿Entendemos eso? Entonces, Dios, ¿qué veía? En la primer, por decirlo así, Pascua, o la primer cena o santa cena que tuvieron los israelitas, Dios veía la sangre del cordero. ¿Cambiará ahora para el nuevo pacto? No cambia, porque Dios sigue viendo el cordero en usted. ¿Okay? Muchas personas creen que son indignas de celebrar la cena del Señor, y con esto no estamos promoviendo el pecado por obviedad, no. Nunca en ningún momento piensa usted que estamos promoviendo que la gente haga cosas, porque cuando enseñamos gracias, todo mundo, la gracia del Señor, el nuevo pacto en Cristo Jesús, creen que nosotros estamos diciendo, sí, cuando decimos que a usted no lo va a meter ni a sacar del infierno el hecho que pueda cometer un pecado en su cuerpo. Es decir, si usted se consume ¿cómo le dicen aquí? Allí en Sinaloa dicen carrufos de marihuana, no sé cómo le digo usted acá. Si usted se consume eso y es hijo de Dios, lo único que está haciendo es destruir sus pulmones y va a vivir menos tiempo sobre la tierra. Pero no por el hecho que se fume eso, usted se va a ir al infierno, porque lo que de usted es salvo es su espíritu, no es su cuerpo. Este cuerpo, mire, por más tortas ahogadas que le ponga, va a estar 3 metros bajo tierra. ¿Y quién cree que va a disfrutar de este cuerpo? Los hermosos gusanitos y no sé qué otros insectos por ahí en la tierra son los que van a disfrutar de este cuerpo. Mira, se van a alimentar de usted, lo van a disfrutar, que varios años lo van a disfrutar. ¿Qué? Entonces, con esto no estamos diciendo que se vaya y que se ponga arriba, no, no. O sea, hablamos gracia, no hablamos libertinaje. Hablamos libertad en Cristo Jesús, mas no libertinaje. ¿Entendemos esa parte? No estamos ni promoviendo ni permitiendo nada de eso. Pero entendamos que Dios veía la sangre de su Hijo. Dios veía la sangre del cordero allá, y por la sangre del cordero derramada allí en los dinteles de la puerta, por ese hecho ya no iba a pasar el destructor a destruir a sus hijos. ¿Ya? Ok. Se me fue una idea que traía por ahí ahorita, pero ahorita el Espíritu Santo me va a recordar. Ok. Entonces dice el versículo 13: y veré la sangre. Y al ver la sangre, ¿qué iba a pasar al ver la sangre? Iba a pasar por encima de vosotros. Eso significa pasaré de vosotros. Y el momento que Dios pasaba por encima de esa casa o de esa puerta, del dintel de esa puerta, ¿qué es lo que sucedía? Entonces no habrá en vosotros plaga de mortandad. No iba a morir nadie de esa casa. Dice, ¿cuándo no iba a haber plaga de mortandad? Dice, cuando hiera. Y ahí viene la palabra que le estoy diciendo: cuando yo deje la tierra de Egipto, o cuando yo haga que mueran los de la tierra de Egipto. Cuando yo haga que mueran. ¿Qué significa hacer morir? Nuevamente es una palabra permisiva. No es Dios causando el hacer morir a otras personas, sino es dejarlos que ellos cosechen lo que han sembrado, la dureza de su corazón. Es eso. Si sabía, bueno, si quiere lea Éxodo desde el capítulo 3 y se va a dar cuenta. Iban con Faraón, y Faraón no los dejo ir. Son mis servidores y no los dejo ir. Vea la historia. Fue Moisés, y usted cree que los dejó ir al pueblo de Israel, aunque Moisés fue y le presentó por lo menos 2 señales. Perdón, la segunda señal no la hizo, por lo menos una primera señal, y una tercera señal la hizo mal. Okay. La tercera señal era que iba a sacar agua del río, en ese caso era el río Nilo, a tierra, y una vez que sacara el agua del río Nilo a tierra, se iba a convertir en sangre esa agua. Esa era la tercera señal que Dios le dijo a Moisés, para que Faraón dejara, al ver ese poder, Faraón dejara al pueblo de Israel, lo dejara libre para que se fuera, ahora sí, a ser un pueblo realmente que sirviera, adorara a Dios, al Dios de Israel. ¿Ok? ¿Sí entendemos esa parte? Ok. Entonces,
tengo dos ideas ahorita principales: llevarlos a Éxodo 8, que me gustaría que me lo recordara Berito o cualquiera de ustedes, por favor, Éxodo 8, para ver la plaga de las ranas, para yo mostrarle. Y si usted cree, si usted analiza, por ejemplo, el Éxodo, los primeros capítulos hasta el 11, se va a dar cuenta que no es Dios enviando las plagas. Hay ciertas inconsistencias o cosas raras que se ven ahí, pero la esencia principal de lo que Dios quería dar a entender no era enviarles plagas a los israelitas, sino era librar a su pueblo. No era Dios, a ver, voy a mostrar mi poder y órale. No se trata de eso. Se trata de librar un pueblo nada más, era todo. ¿Ok? Muy bien, entonces, mire, Éxodo, ¿me va a recordar Éxodo 8? Bueno, para seguir aquí, le quiero demostrar que Dios iba a pasar y no iba a ser el que iba a herir, porque hay una aparente contradicción, pero la Biblia no se contradice. La Biblia se analiza para entender que no hay contradicciones. La Biblia no se contradice, la Biblia se analiza para entender que no hay contradicciones. ¿Okay? Éxodo capítulo 12 dice 12:14, ¿no? El 14. Y este día será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Por qué se convirtió en estatuto perpetuo? Por vuestras generaciones, porque ahora representa a Cristo Jesús, ese cordero. ¿Ok? Y el tema que vamos a ver los domingos, vamos a entender que hay un Israel, el Israel de Dios, para que nadie se vaya a querer hacer israelita y se haga un análisis de un examen para identificar si su sangre pertenece al pueblo de Israel, para que vea que usted realmente hay un Israel de Dios y no es el Israel que está ya posicionado en la tierra que le llaman santa. ¿Ok? Muy bien, pero ese es otro tema de los domingos. Entonces sería estatuto perpetuo, sí, porque representan esos corderos a Cristo. Y Cristo, ¿qué cree? Cristo es eterno. Eso es sencillo. Luego dice el 15, viene que 7 días lo iban a comer el pan sin levadura. Dice, quiero llegar a esa parte, déjeme verlo. Es un poquito más adelante, a ver si puedo entender, a ver si puedo llegar a esa parte. El 23, por favor, nada más para llegar a esa parte. Y ahorita le voy a demostrar que ese cordero simbolizaba y era un tipo de Cristo, del Cristo que vino a morir en la cruz. ¿Ok? 23. Bueno, el 22, desde el 22 para darle un poquito más de seguimiento. Dice, y tomad un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en el hebrillo y untad. O sea, ya cuando mataran el cordero, ¿qué cree que iban a hacer con ese hisopo? Sí sabe lo que es un hisopo, ¿verdad? Es un pedazo como tipo de tela, algo así, ¿no? Tipo de, que nosotros le llamamos ahora, ¿cómo le llamamos? Ese que se utiliza para, como tipo esponja, algo así. Bueno, y tomad un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad ¿dónde? En el dintel y en los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Lo que quiere decir que en la noche era cuando iban a suceder los acontecimientos de muerte. Ahora, si en la noche iban a suceder los acontecimientos de muerte, ¿quién es el rey de las tinieblas? Todo eso simbolizaba a Satanás, el diablo, al mundo de las tinieblas. ¿Okay? Entonces dice, llegamos al 23, una vez que rociaron la sangre en los dinteles de la puerta, en los lados de la puerta, entonces llegamos al 23, porque Jehová, es decir, como si fuera Dios el causante, pasará que hiriendo, que ya se lo traduje la palabra acá, que significa dejar, dejando o haciendo que mueran. ¿Entendió? Me promete que va a investigar
esa palabra en el diccionario Strong, me lo promete que lo va a investigar, para que vea que no le estoy mintiendo, ¿okay? No se trata de mentir, no se trata de adaptar la Biblia a lo que yo creo, sino es analizar la Biblia en su contexto, ¿okay? Porque Jehová pasará, y la palabra hiriendo es dejando. ¿Dejando a quién? A los egipcios. ¿Cómo los iba a dejar? Que murieran. ¿Por qué? Porque ellos no estaban en pacto con Dios a través de la sangre del cordero. No es Dios matando a la humanidad, no es Dios. Si ahorita que le lea Éxodo 8, si le demuestro que no es Dios el que está ocasionando la plaga, y una de las plagas es la de las ranas, entonces si no es Dios el que manda las plagas de las ranas, entonces tampoco es Dios destruyendo cuando dice que Jehová iba a pasar hiriendo. ¿A quién dice? A los egipcios. Entonces, si en las plagas de la rana no fue Dios, entonces tampoco Dios será el que pasará hiriendo en este caso. ¿Okay? Y si Dios iba a pasar, pero dejando que murieran o permitiendo que murieran. ¿Ya? Dejar morir. Porque Jehová pasará dejando o haciendo que mueran los egipcios. Y cuando vean la sangre en el dintel y en los postes, ¿qué dice? Pasará Jehová aquella puerta. ¿Y qué va a suceder ahí? Tiene su Biblia Reina Valera 60, es importante que la esté leyendo, porque si no la está leyendo es imposible que entienda lo que le estoy diciendo. Puede traerla en celular, puede traerla en físico, como usted guste, si no creo que allá hay. Es importante que lea esta parte del 23. Y cuando vean la sangre, dice Éxodo 12, 23, y cuando vean la sangre en el dintel y en los dos postes, dice, pasará Jehová aquella puerta. Entonces cuando Jehová pasa aquella puerta, entonces ¿qué dice ahí? Y no dejará entrar ¿a quién? Al heridor. Entonces el heridor no es Jehová o Yahvé, sino el heridor es una tercera persona. ¿Puede captar esa parte? El heridor es una tercera persona, no es Dios. ¿Entendemos? El heridor es una tercera persona. Entonces, ¿qué iba a pasar? Cuando él fuera esa noche a pasar sobre las casas, iba a ver la sangre del cordero en los dinteles y en los lados de la puerta, y él iba a pasar. Entonces cuando él pasara, eso representa protección divina, eso representa cuidado, eso representa que habitamos bajo el abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Dios Omnipotente, que era externo del antiguo pacto, pero ahora es algo interno. Dios ya no habito bajo su abrigo ni moro bajo su sombra, Dios habita en mí. Es algo más poderoso todavía en el nuevo pacto. Bueno, pero entonces dice que él iba a pasar por aquella puerta y no dejaría entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces el heridor que iba a entrar en las casas para herir no era Dios, sino era una tercera persona. ¿Lo puede captar o no? Obvio. Pero porque han creído que Dios es el que iba a pasar a herir a los egipcios. ¿Por qué creen que Dios iba a matar a los egipcios? ¿Por qué dice arriba, yo pasaré y heriré, en los versículos anteriores que le leí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces se contradice la Biblia, porque ya dice, yo pasaré y heriré, y aquí en el 23 dice, no, yo voy a pasar por encima de las casas, entonces no dejaré que entre el heridor para que hiera. No dejaré entrar al heridor en vuestras casas para herir. Es decir, el que iba a herir era una tercera persona. Él no iba a permitir que esa tercera persona, ese tercer personaje que se ve ahí, pudiera entrar a las casas para que hiera a los hijos, a los primogénitos de esa familia israelita. ¿Sí entendemos esa parte? ¿Sí o no? Necesito que le quede bien claro, porque este tema acerca de celebrar la cena del Señor bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, tiene mucho que ver también con la bondad de Dios. ¿Qué tan bueno es Dios? ¿Qué tan bueno ha sido? ¿Cuál fue su propósito de bondad y amor eterno que proveyó un cordero desde antes de la fundación del mundo, inmolado desde antes de la fundación del mundo? Ok, entonces estamos de acuerdo que él iba a pasar por encima. La palabra pasar significa Pascua. Pasará por encima de aquella casa, de aquella puerta, y no iba a permitir que entrara el heridor para herir a los primogénitos, a los hijos primogénitos de esa casa.
¿Entendemos hasta ahí? Y luego dice el 24: y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. También era un simbolismo que es un pacto eterno, para siempre es un pacto eterno, que Dios hizo el Padre con el Hijo, Dios el Padre con el Cordero, con el Cristo eterno. Entonces, ¿cómo podemos identificar que se refiere a Jesús? En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, quiero regresar a Éxodo 12 ahorita para ver que el Cordero se tenía que dejar, se iba a inmolar hasta el cuarto día. No sé si ahorita podemos regresar a ese texto bíblico, me lo recuerda también, aparte de Éxodo 8, porque estamos a 10 minutos. Berito me dijo que estamos a 10 minutos y es muy exigente Berito. Bueno, ahí va. Entonces dice primera carta a los Corintios 10. Vamos a leer del versículo 1, primera carta a los Corintios 10:1, dice, para ver el contexto de quién está hablando, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y cuál era? ¿Sabía que el pueblo de Israel trasladaba de un lado a otro en el mismo desierto? Y había una roca que iba detrás de Israel. Póngase a pensar, voy caminando por el centro de Guadalajara y una roca detrás de mí, ¿no? Póngase a empezar, ¿no? Algo así. Esa roca era Cristo. Era las fuentes de agua de vida que representaban a Cristo. Cristo estaba simbolizado en esa roca en el antiguo pacto para darles de beber a ellos. ¿Okay? Ya en el caso de la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, dice él: necesitas esas fuentes de agua de vida y yo soy el único que te las puedo dar. ¿Por qué? Porque él era la fuente de agua que hablábamos o que se hablaba en el desierto en la época que Israel estuvo pasando por ese tiempo. Okay. Muy bien, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Quién era esa roca? Cristo, simbolizaba a Cristo. Pero de los demás, dice, de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Postrados, ¿qué significa? Quedaron muertos. ¿Ya? Mas estas cosas, dice primera carta a los Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Un día murieron 23,000 israelitas en el desierto. Ahora la pregunta: ¿quién los mató? ¿Dios? ¿El diablo? ¿Quién fue? Primera Corintios 10:8 dice: 23,000 cayeron en un solo día, murieron. Y luego dice el 9: ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron. ¿Por quién? Había algo que los mató y no fue Dios. En un momento dado, en Números 21, por ahí 22, viene ese caso. ¿Quién los mató en esa historia? Las serpientes. ¿Okay? Perecieron por las serpientes. Y luego dice el 10: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron. ¿Por quién? Había un personaje llamado el destructor, que también en otros pasajes podemos llamarlo como el ángel de la muerte. Eso ya existía en el antiguo pacto, y no nada más en el antiguo pacto, sino en el Antiguo Testamento. Antiguo pacto de Éxodo 20 hasta la cruz del Calvario. Antiguo Testamento desde Génesis hasta Juan, por decirlo así: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, ¿por quién perecieron esos que murmuraron? Por un personaje llamado el destructor. Usted se preguntará: ¿será Dios el destructor? ¿Por qué no creemos que... ¿Qué significa destruir?
¿Cuántos saben que asesinar, matar, significa destruir humanos, no? Entonces, esas personas perecieron por un personaje llamado el Destructor. No te lo dice Pablo, ni el nombre del personaje, ni nada, pero Jesús sí lo revela. En Juan capítulo 8, versículo 44, no sé si alcancemos, Dios mío, ya tenemos que celebrar la cena del Señor. No sé si alcancemos a ir a Éxodo 12. Juan 8, 44, Jesús, en respuesta a los judíos que querían matarlo, les dice esta frase. Juan 8, 44. Bueno, desde el 42 para leer el contexto. Dice, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que he venido, sino que Él me envió. 43, Juan 8, 43, porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros son de vuestro padre. Y ya no dijo qué padre, ya nos dijo Él. ¿Qué padre? El diablo. Y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Entonces aquí viene ya la revelación del Destructor. Desde el principio de la creación, cuando el pueblo estaba en el desierto, desde la muerte de Usa, desde la muerte de diferentes personajes, desde la muerte de Abel, aquí viene. Él ha sido homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio del tiempo, desde el principio de los tiempos. Lo que quiere decir que Éxodo 12, que nos habla de uno que iba a pasar, iba a herir, y que Dios iba a pasar por esa casa y no iba a permitir que entrara el heridor a destruir. Ese heridor, ahora nos dice Jesús, el que ha sido homicida, destructor, heridor desde el principio de la creación, es: vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Por qué? Porque los fariseos querían matar a Jesús. Andaban buscando, tentándolo en cualquier lugar donde andaba. ¿Para qué? Para hallar falta en él y lo acusar con el Sanedrín y poder crucificarlo. ¿Entendemos? Pero lo más importante que el diablo ha sido el homicida, matón, destructor, el ángel de la muerte, el heridor, desde el principio. ¿Entendemos esa parte? Éxodo 12 dice, concluimos, no sé si vamos a alcanzar o no a celebrar la cena del Señor. Si no, el domingo guardamos el domingo estos panecitos y esos juguitos que se ven deliciosos, pero la idea no es que nos los tomemos por gusto, sino para celebrar el acontecimiento, ¿ok? Yo creo que el domingo mejor. El domingo vamos a continuar, yo creo, con este tema, o el próximo viernes, no sé, pero bueno, el domingo continuamos con el tema para celebrar la cena del Señor, y ya el otro domingo continuamos con el tema gracia o ley, cuál es el evangelio, ¿ok? El animal, Éxodo 12, versículo 5, el animal será sin defecto. Habla de Jesús, simboliza a Jesús, es un tipo de Jesús. Jesús no tuvo ningún defecto, no cometió ni un solo pecado. Macho de 1 año, ¿qué significa? Que no se había metido con las corderitas. Porque muchos critican que el Código da Vinci, ese libro, habla de que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena, como si hubiese estado en fornicación cometiendo pecado. Pero Jesús fue sin defecto, ahí no lo dice aquí, tenía que ser sin defecto. Y dice, macho de 1 año, lo tomaré de las ovejas o de las cabras, lo guardarás hasta cuándo, hasta el día 14 de este mes, y lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Por qué tenían que guardarlo hasta el día 14? Mire, fíjese, empieza primero cuando al principio dice, en el principio dice, Éxodo 12, versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será principio de los meses para vosotros, será el primero en los meses del año. Hablaba a toda la congregación diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero. ¿Cuándo agarraban o tomaban el cordero? El día 10. ¿Y cuándo lo sacrificaban?
¿Eh? El día 14, ¿estamos de acuerdo? Lo leímos ahorita, ¿no? Que no dice que lo guarden hasta el día 14. ¿Dónde viene eso? ¿Qué versículo rápido? Versículo 6. Y lo guardaré hasta el día 14. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el 10 al 14 que lo iban a sacrificar? 3 días, porque el 14 lo sacrificaban ya. Entonces, del 10 al cierre del día 13, ¿cuántos días son? Tres días. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Después del día 10, pues contando son 11, 12 y 13. Y el 14 lo sacrificaban. ¿Okay? Entonces, esos 3 días representan y significan, no nada más, hay un promedio entre 3 años y medio que Jesús anduvo sobre la tierra. Por eso son del día 10 al día 14, al día 13, al cerrar el día 13, estamos hablando de 3 días y medio en aproximado, porque lo tomaban el 10, ¿verdad? 11, 12, 13. Entonces son 3 días y medio en aproximadamente en lo que iban a durar en sacrificar el cordero hasta el día 14. 3 días y medio más o menos tenía que esperarse. Pero ¿por qué 3 días y medio? ¿Por qué no lo mataban si era el corderito que habían alimentado? ¿Por qué lo tenían que matar? ¿Por qué 3 días y medio? ¿Por qué no lo mataban de una vez en cuanto lo tomaban? ¿Por qué se tenían que esperar? Porque al tomarlo de las cabras, en esos 3 días y medio iban a poder enamorarse de ese cordero. ¿Cómo enamorarse? Iban a convivir con él, le iban a dar de comer, le iban a dar un trato especial, porque lo iban a sacrificar, lo iban a conocer más. 3 años y medio duró Jesús para que la casta sacerdotal de Israel y los mismos israelitas pudieran demostrar que él era el cordero que tenía que ser examinado primero. Se sabe que Jesús fue examinado, así como este cordero fue examinado para que fuera un cordero sin defecto. 3 días y medio lo examinaban, que no tuviera una patita rota, que no tuviera una ronchita, que no tuviera falta de pelo, que el cordero no tuviera ni un defecto, porque tenía que ser cordero sin defecto para poder matarlo y sacrificarlo. Jesús tenía que ser examinado durante 3 años y medio, y fue examinado porque todos los judíos fariseos andan detrás de él para tentarle. ¿Cuántos han que andan detrás de él? Que no guarda el día de reposo, lo acusaban. ¿Y qué cree? Dice la Biblia que no se halló ninguna falla en él. ¿Qué dijo Pilato al final? Ya para concluir, ¿qué dijo Pilato? No entiendo por qué lo quieren sacrificar. Yo no hallo ningún defecto en él. ¿Por qué prefieren a Barrabás? Si yo en este hombre no hallo que haya cometido ningún delito. Fue examinado por Israel, probado por Israel, y hasta una persona que ni siquiera tenía pacto con Dios dijo: hallo este cordero totalmente limpio, sin culpa. Entonces, cuando va a la cruz sin culpa, es para llevar nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestros errores, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero él no fue a la cruz por él ni para él mismo, sino fue por nosotros. ¿Entendemos? 3 días y medio se examinaba el cordero para que fuera sin defecto. Si era sin defecto, se desechaba y se tenía que agarrar otro cordero. 3 días y medio, 3 años y medio Jesús fue examinado, probado, y todos los querían probar para ver si cometía pecados, para ver si erraba en las escrituras, etcétera. No hallaron ninguna mancha en él. Y ese es nuestro cordero que pagó el precio por nosotros. Es el cordero sin defecto que hablaba Éxodo 12. Póngase de pie, y el domingo vamos a celebrar la cena del Señor, ya físicamente hablando, ¿okay? Tangiblemente hablando, poder tomar ese pan cocido, ese pedazo de harina cocido, y poder tomar el jugo de uva que representa el cuerpo de Jesús, y el jugo de uva que representa el jugo de la vid, que representa la sangre de nuestro cordero. Te damos gracias, Señor, en esta noche por nuestro cordero maravilloso.
Y antes de cerrar, recuerde leer Éxodo 8. Éxodo 8, se los voy a leer el domingo porque vamos a celebrar. ¿Okay? ¿Me recuerda Éxodo 8 el domingo? ¿Alguien me lo va a recordar? Pongan en su agenda. Muy bien, para recordar ese Éxodo 8. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, porque eres un Dios bueno, eterno y perfecto. Porque nuestro Cordero llamado Jesús fue inmolado y se manifestó en nuestros postreros tiempos hace 2022 años. Pero era un Cordero que según Dios en la eternidad había sido inmolado en el principio, antes del principio de los tiempos. Y es un cordero que fue simbolizado por esos corderos que se sacrificaban por el pueblo de Israel, para Dios darle a entender a ese pueblo que en Cristo, que el Cristo eterno iba a morir por esta humanidad, y en él iba a haber libertad, en él iba a haber protección divina, en esa sangre derramada iba a haber perdón de pecados. Te damos gracias, Señor. Gracias porque ahora con plena convicción, con seguridad, con ninguna condenación en nosotros, podemos celebrar el acontecimiento de la cena, que es tu cuerpo que fue inmolado y sacrificado para llevar mis enfermedades, y es tu sangre derramada del nuevo pacto para quitar todo pecado y toda iniquidad de mi vida. En el nombre de Jesús te damos todo el honor, la gloria y la alabanza el día de hoy, en el nombre de Jesús. Ok, entonces la vamos a celebrar el próximo domingo, la cena. Nos despedimos de nuestros amigos que nos ven por internet. Cristo les ama, nosotros también. Cuando tengan oportunidad, reciban a Jesús en su corazón. Dígale: Señor, te recibo en mi vida, en mi corazón, y declaro que tú eres mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Usted pasa de muerte a vida eterna, y ahora con confianza, con seguridad puede celebrar este acontecimiento de la cena del Señor, que trae gran bendición y manifestación en su vida actual y en su vida eterna aquí en la tierra. Bendiciones, gracia y paz les sean multiplicadas en nuestro Señor Jesucristo. Y les recuerdo, transmisiones todos los viernes a partir de las 8, 7:45, 7:50 de la noche, hora del centro de México, hora de Jalisco, así como los domingos a partir de las 11:45 aproximadamente, transmisiones cada domingo. Bendecidos en Cristo Jesús, nos despedimos de cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, amén.